Cuando en la primera parte hablamos sobre que los peruanitos están en casi todos lados, esto no es exageración alguna. Pasa y resulta que no solamente estaban en todo lado, sino que hasta en todo momento, tal como fue el trágico viaje del Titanic en 1912. Uno de los transatlánticos más conocidos en la historia por su fatal desenlace, abarcó una enorme tripulación, de variadas nacionalidades, entre ellos, peruanos. Se conocen las historias de 3 personajes, un desafortunado, un náufrago exitoso y un suertudo. El primero fue el caso de Alfred Rowe. Hijo de comerciantes ingleses, nació en Lima, pero vivió muy poco aquí, partiendo al extranjero. Tenía que acudir a Estados Unidos desde Reino Unido, por lo que no dudó en tomar el Titanic para ir, como no, en primera clase. De él, no se supo si sobrevivió, aunque lo más probable es que no. El segundo, fue el caso de Peter Daly. Un empresario de ascendencia y nacionalidad peruana que vivió un buen tiempo en Perucito hasta que, en 1912, decidió ir al Reino Unido para embarcarse en el Titanic. Peter fue uno de los pocos en lograr sobrevivir a este terrible hecho, aunque eso lo dejó con secuelas, tanto físicas como psicológicas. Y, por último, el tercero, el sorprendente caso de un peruano célebre, Antúnez de Mayolo. El gran científico peruano se encontraba en Reino Unido justo días antes de que zarpe el Titanic, por lo que decidió comprarse un boleto más con el motivo de entender cómo funcionaba la maquinaria del barco. En un inicio, tuvo la mala suerte de llegar tarde, pero esa mala suerte se convirtió en una salvación para él, porque más tarde se enteraría el desenlace del barco. Una completa locura. El real de A8 fue una moneda de plata que se utilizó ampliamente en gran parte del mundo, especialmente en los dominios americanos que tenía España, donde se emitieron. Ahora, ¿qué tiene de especial esta moneda? Pues déjenme decirles que esta moneda fue muy usada en casi todo el mundo, siendo actualmente apodado como el dólar español. Creado durante las reformas monetarias de los reyes católicos españoles en el siglo XV, su uso fue tan extendido, que fue muy apreciado en mercados como China, India, Indonesia, Japón y hasta Australia. Pero ahora dirán, ¿eso qué tiene que ver con el Perú? Y es aquí donde hablamos de la importancia que tuvo este lugar para la moneda. Primeramente, si una economía no tiene recursos minerales valiosos, su moneda no vale nada, cosa que entendieron los españoles pues, al llegar a América, lograron dar con muchas minas de plata y oro, entre ellas, las minas peruanas mayormente de los Andes. Indirectamente, Perú contribuyó para que la moneda tenga un valor alto y estable, pues además del apoyo a base de recursos minerales, el real de A8 fue acuñada en varias casas de monedas en este territorio durante el siglo XVI y, si eso no fuera suficiente, las monedas llegaron a otros mercados por el comercio que se hacía mayormente con los transportes que se hacían desde el Callao. Como dato, esta moneda tuvo una gran importancia en el comercio en Perú incluso después de haber logrado la independencia. Cómo una simple página pudo cambiar la historia del Perú. Tal vez sea minimizar los hechos a como se creen que pudieron pasar, pero no se va a negar que, en cierta esencia, va con ello. La página 11 fue, es, y será una de las polémicas más grandes que hay en el Perú. Pero, ¿cómo es que una simple hoja ha llegado a significar tanto hasta el punto de generar la caída de un gobierno? Pues toca un poco de contexto. Era Perú, década de los 60 y primer gobierno de Belaúnde Terry. En ese momento, a nivel mundial, estaba sucediendo el boom de una nueva energía, el petróleo, y el Perú contaba con este recurso en el norte, en Piura, en los yacimientos de La Brea y Pariñas. La empresa que estaba encargada de extraer el oro negro era la empresa norteamericana IPC, quien ya venía trabajando en el campo desde la década de 1910, pero quien andaba muy endeudado con los impuestos que no pagaba al Estado, además de la deuda que aún faltaba pagar de otra anterior empresa que no pagó. Esta deuda era tan alta que la IPC y el Estado mantuvieron una relación cortada, una relación que Belaúnde estaba dispuesto a resolver de una manera favorable al interés nacional, llegando al punto de negociar un tratado entre ambas partes, acabando con el Acta de Talara. Este tratado estipulaba que el Estado tomaba control de los campos explotados por la IPC, pues no tenían poder sobre ese yacimiento. Además, se llegó al punto de reducir la deuda que ellos tenían, pero con la condición que ese petróleo extraído tendrá que ser comprado al Estado, al ser la propietaria de ese recurso, bajo unos ciertos precios. A simple vista, era un trato más que justo.
Todo esto quedó registrado en un documento que contaba con 11 páginas, pero del cual no tardó en salir los problemas. La última hoja se encontraba perdida, y era ahí donde se decía que estaban los verdaderos precios que iba a recibir el Estado. La polémica estalló aún más luego de que se rumoreara que los precios que acordaron eran más beneficiosos para la empresa petrolera, razón por la cual se ocultó. Luego, según un registro anotado por quien escribió el acuerdo, menciona que sí hubo 11 páginas, pero que la última solamente era una hoja en blanco en la que a las justas se escribió la fecha y el lugar. De nada sirvió esta explicación, pues ya se estaba gestando un golpe de Estado que iba a ser llevado a cabo por un tal Juan Velasco Alvarado. A día de hoy, se cree que hubo otra página 11, pero que nunca verá la luz, quedando como un caso de Lost Media. Aunque también hay otro grupo que toma la explicación de que simplemente era una hoja en blanco que ponía la fecha y eso. Una polémica provocada por una bendita página. El inicio del virreinato peruano trajo consigo un montón de cosas peculiares, incluso más de lo que se puede pensar. Poco se hablan de las mujeres de las distintas etnias durante la conquista. Bien se sabe que los europeos trataban de formar un círculo cerrado entre ellos al inicio de tomar un nuevo lugar, no tanto mezclarse con los locales, por lo que decidieron en traer esclavas moriscas de España. Los moriscos eran como se conocían a los musulmanes que nacían y vivían en la península ibérica, una comunidad que mezcló sus costumbres en la zona, pero que después de la reconquista impulsada por la futura España y la toma de todo el territorio musulmán, forzaron a esta comunidad a que adopten el cristianismo como religión, caso contrario serían expulsados, pasando a ser llamados como moriscos y a ser casi esclavos. Ahora, mirando específicamente a las moriscas, la mayoría de ellas no querían ser deportadas o estar en peligro de ello, y trataron de acercarse más a los españoles, siendo que algunas de ellas fueron llevadas al Nuevo Mundo, como el caso del Perú. Lima por ese entonces pasó a control español, estando con ellos, un grupo de esclavas moriscas. Estas esclavas tuvieron como ocupación ser ama de casa, ser sirvientas y, en la mayoría de casos, ser objetos de placer degenerado de los recién llegados conquistadores. Estaban negadas a casi todo, y si alguien trataba de aprovechar que no estaba en España y profesaba su antigua religión, podía ser perseguida por la Santa Inquisición. Las moriscas no llegaron a trascender mucho en el virreinato más que trabajar en lo mencionado. Además, se puede decir que estas personas fueron casi las únicas personas en la condición de esclavitud de tonalidad blanca llegadas al Perú. El 2023 nos presentó un caso de especial interés para los aficionados al campo de extraterrestres y cómo estuvieron presentes en la historia de la humanidad. El caso Momias de Nazca. Para entender este caso, veamos desde el inicio. El Centro Arqueológico de Nazca y Palpa es uno donde constantemente se encuentran muchas momias que datan de la cultura nazca, siendo que muchos, lamentablemente, terminan en los ya antes mencionados huaqueos, y que acaban alterados a conveniencia. Un ejemplo claro de ello es el de las controversiales momias de 3 dedos y cráneos alargados, lo que, en nuestro imaginario, eso sería la imagen de un extraterrestre, expuestas por el pseudocientífico mexicano Jaime Maussan el año pasado. Casi como una manera de simplificar esto, por las risas, es que primero, huáqueros extrajeron momias y sacaron partes de huesos, luego esos huesos fueron manipulados por otras personas, para aparentar que eran momias de seres alienígenas muy peligrosos, pasando por distintas manos en un proceso para hacerlos más real entre comillas. Después las momias fueron llevadas a exposiciones para que el público las vea, siendo constantemente objeto de burlas por los que veían que era una clara mentira como por los expertos científicos arqueológicos desde ya el 2017. En el 2023 Maussan volvió a exponer estos muñecos en un congreso que se volvió viral, pero bastante polémico. ¿Cómo eso iba a ser pasado como real ante un público de expertos como si fuera una momia de un extraterrestre? No tenía mucho sentido hasta que uno se entera que Maussan es alguien enfocado en el tema de ufología, así como Anton Bichoy en Perú. La exposición terminó en una crítica destructiva en su contra y, las momias, en vez de quedar como una prueba de que hay vida extraterrestre, expone la falta de interés por cuidar el patrimonio con el que contamos, el cual se presta para hacer muñequitos en los que aún no se encuentra el chiste. A día de hoy, el solo hecho de pensar que hubiera una escritura inca ya no resulta tan descabellado como era antes.
Historiadores en el campo consideran un lugar en especial del que una cantidad relativa de cronistas llegaron a mencionar, el Poquencancha. El Poquencancha fue un sitio arqueológico de tiempos incas situado en la ciudad del Cusco. Este lugar, que a día de hoy ya no se encuentra en pie, es mencionado porque dice que, en los tiempos incaicos, fue una especie de templo del saber, algo que lo relacionaríamos a una biblioteca. Ahora, la mención de la escritura que dije al inicio tiene algo que ver con este recinto, pues según algunos especialistas en el campo histórico, tienen a este lugar como una biblioteca donde se guardaban objetos documentales, tales como quipus, tapices hechos con piel de vicuña, tocatus, vasijas y, lo más llamativo, una especie de tablillas de madera donde se podían encontrar signos que pueden hacer pensar que era una escritura como tal. El simple hecho de que se considere este lugar con el contexto que tiene es sorprendente de por sí. Pero, ¿por qué no se conoce este lugar y su valiosa importancia? Esto tiene muchas respuestas válidas y respaldadas por algunos cronistas, como Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo. El Poquencancha, durante la conquista española, por algunas investigaciones, sufrió de un ataque por parte española, destruyéndola y dejando el recinto sin estos valiosos documentos. Se menciona que las tablas de madera que había aquí fueron trasladadas a España, pero que lamentablemente el barco que los transportaba terminó por naufragar. Otra hipótesis es que esas dichosas tablillas y demás objetos fueron llevadas al legendario Paititi para evitar que los invasores se los llevaran o destrozaran. En ambos casos, el paso del tiempo hizo lo suyo, quedando en el olvido. Sin embargo, el Poquencancha quedó registrado por los citados cronistas, haciéndose un cantito en la historia peruana como una biblioteca mítica inca de la que no nos quedó mucho más que su mención en las crónicas. Hasta este punto, podemos decir que el fútbol ha eclipsado casi por completo a las demás disciplinas deportivas, hasta tal punto que poco escuchamos de ellas, exceptuando la selección de vóley femenina y, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Razón por la cual, pocos se enteraron que la Federación Peruana de Básquetbol quedó desafiliado de la FIBA, una especie de FIFA, pero del básquet. La pregunta es, ¿por qué el ente rector más importante del básquet desafilió a Perucito? Podríamos decir que una de las razones por las que sucedió esto, como era de prever, fue por temas internos de tinte político. Esto se produjo luego de una serie de irregularidades en la junta directiva que fue elegida en el 2018, pues no lo reconocía el Estado ni mucho menos el Instituto Peruano de Deportes. La IP de la FIBA ya había advertido a la federación de que, si no solucionaban ese asunto, porque el hecho de que esté metido el Estado en alguna federación deportiva significa que algo malísimo pasa, serían expulsados y la selección no participaría en ningún campeonato. Y así pasó. El 2021 la Federación de Básquet Peruviana quedó desafiliada luego de tanto tiempo con tensiones con el Estado y la IPD no es sino hasta el 2024 que la IPD terminó reconociendo la nueva junta, y el Estado ya no se interpusiera, que por fin se propusiera reintegrarse a la FIBA, quien verá su caso y dará una respuesta. Si esto le sucede a una federación como la de básquet, un deporte algo practicado en este país, imagínense cómo serán con los deportes menos practicados y conocidos en el país. Antes de la República, el Perú era un territorio donde se rigió una forma de gobierno que a día de hoy la podríamos considerar algo ya muy viejo, la monarquía. Desde casi las primeras formas de gobierno combinadas con la teocracia, pasando por los incas hasta llegar al virreinato, una forma de monarquía, el territorio peruano estuvo siempre bajo una monarquía. Es por esta razón que cuando llegó la corriente libertadora del sur con San Martín a la cabeza, viera que la mejor decisión que podía tomar para un Perú ya independizado era, y siguiera bajo, una monarquía, además también porque como el territorio peruano era algo extenso, según ese momento, el poder de una república no podía llegar a todo lugar, algo similar a lo sucedido en Brasil, que se volvió una monarquía por esos años. En 1821, se empezó a discutir esta propuesta, una monarquía constitucional, igual que en el Reino Unido, y también quién podría ser quien ostentase ese nuevo cargo. En ese lapso de tiempo, la idea se mantuvo como propuesta, pero hubo muchas otras ideas como propuesta que el debate se intensificó, surgiendo facciones, entre ellas, las que apoyaban una república. Esta última fue la que se terminó consolidando e imponiéndose luego de la llegada de Simón Bolívar. Ya para ese momento también se consideraba a la monarquía como algo desfasado.
Pensar que el Perú pudo ser una monarquía podría llegar a contarse como una historia de ficción, pero lo cierto es que pudo llegar a suceder en un punto. De este tema se desprende otro punto mucho menos conocido, así que estén atentos. Si bien es cierto que en el título puse maldición, lo cierto es que es todo lo contrario. Esto ya es algo que la mayoría sabe, pues ya es demasiada casualidad que un suceso así se haya repetido por 5 veces. Verán. La selección peruana participó hasta la fecha en 5 mundiales. La primera fue, como no, también en la primera edición, 1930, organizada en Uruguay. Perú participó en este mundial y, en uno de los partidos de fase de grupos, jugó contra Uruguay, en un partido que acabó en 1-0. Y quien salió campeón de esa edición fue Uruguay. La segunda participación fue en 1970, en México. En los cuartos de final se enfrentó contra Brasil, uno de los mejores equipos, perdiendo 4-2, pero haciendo un buen partido. Y quien salió campeón de esa edición fue Brasil. La tercera participación fue en 1978, en Argentina. En la segunda fase se enfrentó contra Argentina en un partido bastante polémico hasta hoy, pues acabó goleado 6-0. Y quien salió campeón de esa edición fue Argentina. La cuarta participación fue en 1982, en España. En la fase de grupos, casi uno de los primeros partidos del Mundial, se enfrentó contra Italia, un partido que acabó en empate 1-1. Y quien salió campeón de esa edición fue Italia. Por último, la quinta participación fue en 2018, en Rusia. En la fase de grupos, se enfrentó contra Francia en un partido cerrado, que acabó lamentablemente en un 1-0 y sin clasificar a ni queso. Y quien salió campeón de esa edición fue, como no, Francia. Ahora, si en las eliminatorias de Qatar 2022 hubiéramos clasificado, muy probablemente hubiéramos hecho un papel similar al que hizo Australia y, también, hubiera jugado contra Argentina, futura campeona mundial. Las casualidades que tiene este deporte. ¿Cuántas veces hemos oído el nombre del país en parodias? Sabemos que el Perú es un país bastante desorganizado, en el que se presentan muchos casos de corrupción y que la apariencia de unos lugares no es ni siquiera de los demás bonitos o vistosos, o sea los cerros, por lo que no es de sorprender que hayan surgido chistes y burlas tanto externas como internas. Pongamos un ejemplo. En algunas ocasiones, en redes sociales o hasta en conversaciones entre caunzas, se refieren al Perú como Cerrú, Piedrú, hasta Tierrú, ¿por qué? Porque con estas palabras uno sabe que se refieren al Perú con cerros, en los que no hay vegetación y es pura tierra. Bien, eso lo sabemos y hasta da risa en algunas ocasiones. De ahí surge otra palabra más que, en mi opinión, es algo más detallado, Peruquistán. Este término nace de juntar las palabras Perú y Pakistán, un país con problemas bastante graves que lo que tenemos nosotros. ¿Por qué ese intento de asemejarnos con Pakistán? Sencillamente porque ese país presenta problemas que también tenemos, solo que más graves, pero no solo eso, sino que también por el aspecto geográfico, al ser literalmente más cerros, más tierra, pero eso sí, casi menos vegetación. El término, en resumen, hace referencia a que estamos como ese país y también lo parecemos geográficamente. Y eso que es solo uno de los muchísimos términos con los que se refieren a este país a manera de burla. Contar la historia de Ildefonso Graña es contar la historia de una película de acción y drama. Ildefonso, un español gallego, había emigrado a una edad muy temprana a Sudamérica, esto debido a que, por ese entonces, España estaba hasta el reverendo queso y esta parte del mundo, no tanto, en este caso hablando de Perú, se vivía un buen momento económico. Ildefonso, a quien mejor lo llamaremos Alfonso, arribó primero a Brasil, llegando a Perú por la selva amazónica en 1910, atraído principalmente por la creciente industria cauchera y minera. Aquellos negocios le reportarían buenas ganancias, pero lamentablemente para él, sus industrias sufrieron una enorme crisis, por lo que Alfonso se vio sin plata en la alcancía y con problemas de deudas. Ante esta terrible situación, no se le ocurrió una mejor idea que dejar todas sus cosas y adentrarse más aún en la selva. Alfonso ya conocía el entorno selvático, por lo que ya sabía cómo guiarse por esos lugares, pero lo que no pudo prever era que, en su travesía, una tribu indígena lo secuestró.
Para su suerte no lo llegaron a matar porque, por el poder del amor, la hija del Abú, o sea el cacique de la tribu, se enamoró de él, pasando a formar parte de la familia real. Al poco, el cacique murió y, al ser Alfonso el esposo de la hija del cacique, pasó a ser él el jefe de la tribu, manteniéndose así por mucho tiempo. En todo ese lapso de tiempo, Alfonso se convirtió en una gran personalidad no solo en esa tribu, sino que, a nivel regional, pues era un cacique caritativo con personas extranjeras. Se le conoció aún más luego de que el aviador Alfredo Rodríguez Bayón se estrellara cerca de las tierras de la tribu y, Alfonso y todos sus súbditos, recuperaran el cuerpo, lo embalsamaran y se lo entreguen solemnemente a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto no tenía el título de rey, las personas que lo recuerdan prefieren recordarlo así, un rey que apreció el Amazonas donde vivía y donde falleció en la década de 1930. Antes de que se expandiera el uso del gas para la cocina doméstica y poder prenderla, se usaba otro material para poder encender este electrodoméstico: el querosene. El querosene, para quien no sepa o no recuerde, era un líquido inflamable que deriva del petróleo y que era usado mayormente para prender la cocina como también calentadores y estufas, pues era bastante económico en su tiempo. Su uso se extendió a finales del siglo pasado y la primera década del 2000, pero ya para el año 2010, el mismo gobierno peruano anunció su prohibición por medio de una norma. ¿Por qué se prohibió su uso? Hay un par de razones. El querosene es un material derivado que, en su momento se lo empleó para la fabricación de polvito mágico, ese que destruye vidas, pues sus componentes se prestaban para su creación más fácil y económica. Gran parte del querosene acababa en la selva y su uso se expandió por la zona, así que el gobierno apuntó a su prohibición de su uso y venta para disminuir esa producción. Además de que era empleado para brillantina blanca, este material llegaba a causar, a la larga, cáncer en las personas que se exhibieran mucho tiempo a ella. En su momento, esta medida fue muy criticada por la población, pero el proceso al cambio sumado al tiempo, hizo que ese momento se olvidara poco y poco de aquel año 2010 y de lo que era el querosene. El Mundial del 2030, mucho antes de que se desarrolle, genera mucho interés y ya se considera como uno de los más importantes que vaya a haber. Y no es para menos, pues con esta edición se estarían homenajeando los 100 años de la mayor competencia de la FIFA. Muchos países lanzaron su candidatura para organizar esta máxima cita futbolística, entre ellos, para sorpresa de todos, se apuntó Perú, acompañado con Ecuador y Colombia, o se hace, una candidatura compartida. Pero, para entender mejor esto, paso con el contexto. Era 2019 y la FIFA aún estaba haciendo un llamamiento a los países que deseen albergar la cita. Desde la Federación Peruana de Fútbol, el presidente que terminó en Canadá, Agustín Lozano, anunció su intención de poner al Perú como candidato para organizarlo, haciéndolo conjuntamente con los países de Ecuador y Colombia. No solamente la propuesta era de quien ya está en Cana, sino que también lo anunció hasta el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno. Esta noticia levantó muchísimas opiniones, de entre quienes se reían de la situación, y con total razón, como de quienes se podían llegar a ilusionarse. Pero, si nos ponemos serios y objetivos, un mundial en estos países, con todas las exigencias que pide la FIFA, sería casi inviable. No hay una preparación para recibir una masiva y enorme cantidad de visitantes, los estadios que pueden albergar partidos mundialistas son pocos, y ya no hablemos de la infraestructura, que carecen en estos países. Puede ser una buena idea albergar un mundial, pero ahora tenemos muchos problemas prioritarios como para centrar esfuerzos en hacer uno. Mucho antes de que surgieran los grupos subversivos y terroristas que conocemos hasta el día de hoy, como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, existieron otros movimientos de similar tendencia, pero que no lograron trascender por diversos motivos. Luego de la exitosa revolución cubana sucedida en la década de los 50, muchas personas con esas mismas tendencias vieron en eso una inspiración, por lo que en Sudamérica se proliferaron movimientos guerrilleros, siendo el Perú un ejemplo. En la década de 1960, en este país surgieron dos grupos guerrilleros, al que le podríamos sumar uno más para el caso. El primero, y más destacado, fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, fundado por Luis de la Puente en 1962.
Lanzó una serie de ataques contra el gobierno y su centro de acciones era la selva peruana, donde guardaban una resistencia. Sin embargo, este grupo tenía un talón de Aquiles, la mala organización, por lo que los militares lo tuvieron sencillito para reducirlos, desapareciendo el grupo en 1965. El segundo grupo, que estuvo a la par que el primero, fue el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, fundado por Juan Pablo Chan en 1962. Formado con los ideales que se popularizaban en Cuba, guerra de guerrillas y hostigamiento al gobierno. Su centro fue en la selva y compartieron lazos con el MIR, con quienes se valieron para la fabricación de brillantina blanca y autofinanciamiento. El grupo parecía sostenerse, pero al estar en medio de la selva, podían llegar a ser víctimas de muchas cosas, entre ellas, enfermedades. Muchos miembros del grupo cayeron enfermos y muriendo, por lo que el ejército lo tuvo aún mucho más fácil para acabarlos en 1965. Y, por último, el tercer grupo, con menos notoriedad, fue el Frente de Izquierda Revolucionaria, el FIR. Fundado por Hugo Blanco a la par que los anteriores grupos. Realizó ataques contra bancos y campesinos que, para su desgracia, esto terminó por acabar rápidamente con su organización, pues las fuerzas estaban controlando sus acciones y luego los detuvo a todos. Esos años solo fueron el inicio de lo que tristemente se conocería 2 décadas después. De entre los productos más representativos que tiene el Perú, la Inca Kola es sin dudas el producto por excelencia de esta tierra. Incluso es muy probable que tú hayas tomado o estés tomando un vaso o una botella entera de 20 litros, y no es algo de sorprenderse, pues su sabor es único que difícilmente sea replicado por otra más. Pero, como toda empresa emprendedora con emprendimiento, decidió apuntar a hacer unos derivados de su gaseosa insigne, con sabores clásicos y con su toque. Primero hablaremos de la Inca Kola Chicha Morada. Lanzada al público en octubre del 2014 y conocida como la Moradita, tuvo la premisa de venderse como una gaseosa, pero con un sabor a chicha morada, una bebida muy popular, pensando así que rápidamente se popularizaría. Luego de solo 6 meses en el mercado fue retirada por muchísimos motivos. No logró vender mucho, tuvo una excesiva crítica negativa, el público no le agradó ni de cerca el extraño sabor que tenía y, un error tan simple de la empresa, ¿para qué comprar gaseosa de chicha morada a un precio más alto si se puede comprar chicha morada en el mercado a un precio más bajo y encima te dan yapa? Para ser justos, fue la primera intención que tuvo la empresa en expandir sus productos, por lo que se puede entender el fracaso. Aunque lamentablemente para ellos, ese error lo volvieron a cometer años después. En esta segunda ocasión, fue la Inca Kola Camu Camu que pasó algo similar. Lanzada al público en el 2021 bajo el nombre Inca Kola Power, esta gaseosa tuvo una recepción similar a la Moradita, con personas criticando principalmente su sabor y un intento más de la empresa de solo vender por el nombre y nada más, entre comillas. Se hizo una campaña publicitaria muy extendida, tanto para que se hable de la gaseosa que de la pandemia que se vivía en el momento. Sin embargo, la crítica lo terminó sepultando. Esta versión duró en el mercado más tiempo que su antecesor, permaneciendo 1 año en los anaqueles antes que la empresa decidiera retirarla y enfocarse en su gaseosa de siempre. De estos 2 casos podemos deducir algo importante. Va a ser muy difícil para Inca Kola crear otra gaseosa que no sea Inca Kola. La falsificación y el mundo de la trampa ilegal no tiene límites, y de ello es víctima algo que nosotros más queremos ganar, los billetes, los soles, la plata. Como bien se mencionó en el caso de los billetes de 200 soles, los billetes de más altas denominaciones son siempre las que serán objeto de falsificaciones. Ante esto, el Banco Central aplica altas medidas de seguridad con estos papeles moneda, en especial los que van de 10 a más. Pero recordemos que el mundo de la trampa no tiene límites, por lo que, para una manera de burlar estas medidas, crearon los conocidos billetes G5. Los billetes G5 es casi una manera de referirse a los billetes falsos, una práctica que no resulta nueva en lo absoluto, pero entonces, ¿por qué se habla de eso? Por la simple razón de que, si antes los billetes falsos eran aproximaciones en semejanza a los verdaderos, estos lo son aún más parecidos, contando con detalles como la marca de agua. El cómo llegó a extenderse es gracias a las redes sociales, como el Facebook. Las personas saben que estos billetes son falsos, pero deciden en comprarlos para hacerlos pasar como real debido a su gran parecido, por lo que el negocio resulta lucrativo.
Muy probablemente tú hayas visto vídeos en los que personas muestran una ingente cantidad de billetes de 100, 50 o 200, y esos sean muy probablemente billetes G5. Una modalidad de la que deseo que nadie caiga. A día de hoy, la pena de muerte está semi-prohibida en el Perú, pero cuando algo sumamente horrible sucede, se vuelve a tocar el tema, claro, sin faltar la polémica. Sin embargo, antes de 1979, era una pena que se podía aplicar, aunque muy pocas veces, pero que se aplicaba. La década de 1970 se caracterizó porque hubo dos gobiernos militares dictatoriales, Velasco y Morales Bermúdez. En el gobierno de este último, se notaba progresivamente que el poder militarista iba decayendo, por lo que, en su serie de medidas para dejar un legado, primero promulgó una constitución y luego, derogó la pena de muerte luego de aplicar lo que, hasta la fecha, es la última pena. En ese año se ejecutó al joven de 29 años Julio Vargas Garayar por una razón que hasta el día de hoy es motivo de pena: traición a la patria. Julio fue un espía peruviano que, en sus funciones de trabajo, entregó información y fotos confidenciales militares de importancia sobre la base de la joya de Arequipa al considerado rival por nosotros, a Chile, a favor de una recompensa económica. Pensó en escaparse a Bolivia y ser apoyado por Chile, pero prontamente fue atrapado cuando trataba de huir y también prontamente fue mandado al sitio del propósito especial. Fue fusilado un 20 de enero de 1979 y, según algunas personas, de manera muy injusta. Este caso genera mucha polémica porque aún en algunas investigaciones, Julio, una vez imputado y condenado y casi todo el Perú celebrando, no intentó probar más su inocencia. No es sino que hasta esta última persona se prohibieron en parte la pena de muerte, pero que no desapareció después de todo, puesto que actualmente sí se puede aplicar esta sentencia casi por lo mismo que antes, cometer una alta traición a la patria en algún conflicto armado. Sin embargo, y luego de todo esto, aún un sector de la población pide volver a retomar la sentencia para casos en los que ya no hay perdón ni de Dios. De entre los lugares que todo ciudadano peruano debería visitar al menos una vez es la Laguna de la Huacachina. Ubicada en Ica, es una de las atracciones más curiosas por todo lo que representa, una laguna en pleno desierto a temperaturas muy altas. Pero lo que muy poca gente sabe es que este lugar turístico esconde un secreto que, dependiendo cómo lo tome cada uno, puede ser hasta decepcionante o desilusionante, así que prepárense. La laguna es la principal atracción, la cual recibe muchísimas visitas y a veces no pueden dar abasto para tanta gente, lo que ocasiona que, como todo lugar turístico, el entorno se termine deteriorando y este lugar no es la excepción a la regla. En los meses donde la fuerza del sol es imponente, el agua del lago termina evaporándose, lo que disminuye su masa y aumenta su peligro de desaparecer. Ante esto, se ha tomado una medida drástica, la cual es, llenar de agua el lago con agua de otro lado, o también agua subterránea, cada cierto tiempo y cuando se vea en la necesidad, por lo que estaríamos hablando ya no de una atracción natural, sino en efectos prácticos, de uno artificial. Suena hasta descabellado esto, pero la realidad a veces es mucho más cruda de lo que se piensa. ¿Y quién nos dice que más casos así no suceden en otros lugares patrimonio? Cuando vemos los valores que tiene la moneda peruana, entre los más conocidos que están, exceptuando el papel billete, son 1 sol, 2 soles, 5 soles, incluyendo a las denominaciones más bajas, que son 10 céntimos, 20 céntimos y 50 céntimos. Pero pocos actualmente recuerdan que hubo valores en céntimos más bajos que se prestan para las risas, como lo son 5 céntimos y, del cual nos centraremos, 1 céntimo. Esta moneda era el valor más bajo que tenía el sol peruano y su existencia es para recalcar. Muchos de ustedes seguro se preguntarán para qué o por qué hicieron una moneda así, y pues, tiene una explicación sencilla. En un inicio, el sol tenía valores relativamente altos, por lo que era necesario dividir aún más las denominaciones desde los años 90, entrando ahí el 1 céntimo. En un inicio esta moneda era importante para poder realizar pagos precisos mayormente en empresas, cumpliendo bien su labor. Pero, como toda moneda, el sol sufrió devaluaciones, y tanto los 5 céntimos como el 1 céntimo corrieron con la suerte de ya no ser útiles, porque ya muchos tenían los 10 céntimos como el valor más bajo.
El 1 céntimo dejó de usarse poco a poco y no fue hasta 2011 que el Banco Central dejó de acuñarlo y circularlo, pero no lo dejó sin valor. A día de hoy quedan como un recuerdo de un momento donde el sol se podía permitir tener denominaciones aún más bajas. Bien sabemos que en este país lo que no falta son las leyendas. A cada lugar que uno vaya, mínimo escucha una. Y donde más se pueden escuchar es, ni más ni menos que en la parte andina, contando con una infinidad de personajes sobrenaturales con toques panteístas. Para este caso, he escogido uno que me llamó la atención, la leyenda de la Laguna Paca. La Laguna Paca es una laguna que se ubica en Jauja, en el departamento de Junín, del que se dice que existe un aura paranormal y su alrededor tiene una carga negativa. Esta leyenda tiene muchas versiones, pero la esencia es casi la misma. Se relata que, antes en esa zona de Jauja, los pobladores eran avaros y encima se entregaban al vicio más vicioso, por lo que el mismo Dios decidió bajar de sus fundos al pequeño poblado vestido como un viejito pobre y feo y así probar a los pobladores si por lo menos lo ayudaban en algo. No solo recibió muchos rechazos, sino que hasta insultos. Pero entonces, una humilde mujer la recibió en su humilde casa, compartiéndole la humilde comida que tuvo y, ante ese gesto, el viejo le ordenó que fuera al cerro más alto con sus hijos porque algo iba a ocurrir y, por más que quiera, no volteara la vista a la población. Aquel viejo sacó de lo que trajo un tambor y lo empezó a tocar, lo que ocasionó una intensa lluvia, que ocasionaría luego una inundación rápida y, para finalizar su acto, reventó su tambor, saliendo de aquel una cantidad enorme de agua que literalmente dejó aquel pueblo sepultado por el agua para siempre, incluido pobladores y casas enteras. La mujer a la que el viejo le dijera que suba al cerro y no mire para atrás, desobedeció algo tan simple, mirando cómo sepultaban su pueblo, lo que lo convirtió en piedra junto con sus hijos. Se dice que cada noche, si alguien se acerca a lo que ahora es una laguna, puede llegar a escuchar a la gente gritando pidiendo clemencia por su alma. Una leyenda que nos da a entender mejor lo antes dicho, el Perú es un país lleno de leyendas. Pocos casos de meteoritos impactando alguna zona del Perú han sucedido y, mucho menos, que se hayan escuchado y cubierto de buena manera. Se puede entender mejor este fenómeno con un ejemplo que pocos recuerdan, el impacto de un meteorito cerca del poblado de Carancas. El poblado de Carancas, un poblado que se encuentra en el departamento de Puno, vio suceder uno de los eventos más notables que sucedieron en el Perú como lo es el impacto de un meteorito de 13 metros de diámetro en el año 2007. El hecho sucedió de la siguiente manera. El 15 de septiembre del 2007, cerca del poblado de Carancas, Puno, un meteorito con un tamaño relativamente pequeño impactó. Aquel impacto del meteorito no tuvo víctimas, pues cayó en medio de la nada, pero los problemas surgieron cuando los pobladores, al escuchar tremendo impacto, se acercaron al meteorito y rápidamente sufrieron de una enfermedad que en un inicio se consideró extraña, pero no eran más que los gases de arsénico que emanaba el trozo de piedra espacial. Aquella piedra del espacio fue casi una de las más grandes que cayeron en el Perú, por lo que, para los que se dedican a investigar temas relacionados con el espacio, era como un santo grial, siendo llevado para estudios en centros especializados. Y esperemos que una piedra más grande no caiga en país marrón por el bien de todos nosotros. Lorenzo Palacios Quispe, más conocido entre la gentita humilde de este país como Chacalón, es uno de los personajes más grandes que dejó la música chicha, pues gracias a él, se popularizó por todo el país, mayormente en la clase popular. De entre su gran repertorio están temas tan icónicos como Soy muchacho provinciano, Mi dolor, Ven mi amor, entre otros más, cada una llevando una gran carga cultural y social, siendo una representación del sentir popular que aún no se pierde. Pero de entre uno de los muchos temas que Chacalón tiene en su haber, se encuentra la canción Niños pobres del mundo. Esta canción en especial carga con un significado demasiado profundo para entonces. Lanzada al público en 1989, Niños pobres del mundo ganó notoriedad por la letra, que explica que, como todo país, hay a veces niños que viven en la calle, que no van al colegio y que nadie se preocupa por ellos, ni en lo mínimo. A pesar de haber salido hace más de 30 años, representa muy bien el caso de los niños desahuciados. Esta canción caló demasiado en la sociedad, por lo que la misma UNESCO decidió condecorar a Chacalón por componer esta pieza y ayudar a exponer más este tema que viene siendo invisibilizado.
Al ser el Perú un país megadiverso, es normal encontrar un montón de culturas y sociedades muy diferentes. Entre esas características diversas que podemos notar, el tema religioso es también para remarcar. En este país podemos encontrar muchas religiones que se practican. Pero iniciemos con la más expandida, el cristianismo católico. El catolicismo es la rama cristiana más practicada del Perú, siendo que sus iglesias son las más cimentadas y que tienen siglos de historia. Es un legado que tenemos desde tiempos virreinales que aún perdura. Otra rama cristiana que tiene un gran grupo de seguidores es la protestante, siendo su máximo exponente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido entre los caunsas como la Iglesia Mormona. Tuvo un gran crecimiento durante el siglo pasado que sigue hasta hoy, siendo traído principalmente por migrantes estadounidenses. Otras religiones que han cobrado algo de fuerza estos años son el judaísmo y el islam. El primero es mayormente practicado entre las familias judías que acabaron en Perúquistán, manteniendo sus costumbres desde que llegaron a inicios del siglo pasado. Mientras que el segundo, el islam, es practicado generalmente tanto por los musulmanes que también terminaron aquí, mayormente palestinos, como también los convertidos a esta fe, llegando incluso a tener su propia mezquita en Tacna. Otras religiones aún menos practicadas, pero sí presentes son el hinduismo, budismo, incluso hasta el zoroastrismo, entre otras. Queda claro que, con esto, la diversidad en el Perú es una cosa bárbara. Es muy probable que muchos de ustedes hayan pensado que en este punto se iba a hablar de Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes. Y pues, la verdad es que no, pues el demonio de los Andes se refiere a otra persona que podría decirse sería la antítesis de Avelino. Durante la conquista española surgió otro personaje que ocasionó muchas pérdidas gracias a las revueltas que hizo en contra de la corona. No estamos hablando de un nativo peruano, sino de un mismo español, Francisco de Carvajal. Francisco era un militar español con un amplio historial, dirigiendo batallas en Italia en nombre de la corona española, lo que le valió un nombre y, también, que fuera enviado al nuevo virreinato de Nueva España, México, para ayudar al virrey en la conquista, pero este lo mandó al virreinato del Perú, un lugar donde los españoles de verdad necesitaban refuerzos para consolidarse. Francisco al llegar, en la década de 1530, logró también hacerse de renombre al ganar batallas importantes a favor de la corona, lo que le hizo merecedor de una encomienda en Cusco, hasta ser el alcalde de la ciudad. En ese momento, el nuevo virrey acababa de tomar el mando, Blasco Núñez de Vela, trayendo consigo nuevas leyes que afectaban a los encomenderos. Francisco se quejó, pero nadie le hizo caso, por lo que se unió a las fuerzas del hermano de Pizarro, Gonzalo, exigiendo una serie de medidas. Para ello, Gonzalo y Francisco se valieron de las armas, en especial Francisco, quien era el que dirigía las fuerzas de resistencia, mandaba a cometer saqueos a los pueblos donde iba y no tenía compasión de nadie, pues si te ponías en su camino, podías acabar sin cabeza. Gonzalo y Francisco lograron una serie de encuentros favorables, pero no duraría para siempre, pues cayendo primero Gonzalo, Francisco fue derrotado en la batalla de Jaquijaguana, capturado por las fuerzas de la corona por sublevación y descuartizado casi a sus 70 años. La historiografía nos dejó un personaje despiadado y cruel que condenó a todos a su paso, apodado como el demonio de los Andes, aunque esto no es totalmente cierto por algo que muchos conocemos como la historia lo escriben los vencedores. Y él solo es uno de los muchísimos personajes que podemos encontrar con estas características al inicio de la etapa virreinal peruana. Ya hemos hablado que hubo una república dentro del Perú, inclusive una llamada monarquía en la selva y, en esta ocasión, añadiremos incluso un estado no reconocido por nadie dentro de este país. La nación selvática fue lo que podíamos catalogar como un país que se independizó, entre comillas, del Perú proclamado en 1899. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que algo así llegase a suceder? A día de hoy sabemos que una de las partes más olvidadas que tiene el Perú es la selva. Esto se ha sabido desde siempre. Ahora, imagínense cómo era ese olvido hace más de 100 años. Era mucho peor, por lo que, ante una manera de hacer notar este malestar a Lima era organizar revueltas, hasta llegar a ser independientes de la capital.
Sucedió una vez con el conocido caso del Estado Federal de Loreto proclamado en 1896, un estado del cual hasta se hablaría en otro video, por lo que, si estás interesado, hazlo saber por los comentarios. Prosiguiendo con la historia, aquella mini revolución en Loreto acabó en una respuesta dirigida por el reciente presidente Nicolás de Piérola, sofocando la movida y dando por hecho de que no pasaría nada más, cuando de hecho, sí pasó algo más. Quien dirigió esta campaña para desarticular a los sublevados era Emilio Vizcarra, un coronel de las Fuerzas Armadas, siendo él un personaje importante desde ahora. Después de pacificar la zona, se le fue puesto en el cargo de prefecto, algo que podríamos considerar como alcalde, de Loreto por determinado tiempo. Sin embargo, Emilio terminó por ser influenciado por la causa a la que fue ordenado acabar, desobedeciendo así lo mandado desde Lima. No fue un cambio brusco, eso no, sino que fue un proceso que terminó por estallar en 1899, cuando Emilio acabó proclamando la Nación Selvática, constituida por el departamento de Loreto, que por ese entonces era mucho más grande que ahora y abarcaba otros departamentos actuales. Se proclamó como un estado independiente, por lo que, en cierta medida, podríamos decir que fue un país al que nadie reconocía. El proyecto parecía no tener futuro, confirmándose más aún luego de la actitud autoritaria de Emilio, quien no solamente ejercía un poder abusivo, sino que tampoco era querido por el pueblo que él juraba ser su líder. No fue de sorprender que luego de una revuelta, Emilio termine asesinado por aquel pueblo un año después de la creación de la Nación Selvática. Ya sin líder ni intención de repetir los mismos errores, la Nación Selvática terminó desapareciendo en 1900 y Loreto quedó integrado definitivamente al Perú, aunque ya sabiendo Lima un poquitito más lo que necesitaba esa zona del país, visibilidad y atención. Al parecer de Loreto no salimos, pues otro punto curioso del que podemos hablar de este lugar es de sus pueblos. Los pueblos que se pueden encontrar en la selva son infinitos, con infinitos nombres, infinitas tradiciones, infinita biodiversidad, bueno, infinito todo para resumir. Pero en este caso, uno de esos infinitos pueblos llamó mi atención por el nombre y por su situación geográfica. El pueblo de Islandia es uno que se ubica, como ya dije, en Loreto, al lado de la frontera con Brasil y muy cerca de Colombia. De este pueblo lo que salta la atención rápidamente es su nombre. ¿Por qué Islandia? Luego de buscar un rato, no encontré la razón exacta del por qué se llama así, pero según algunas noticias, Islandia es un lugar donde la mayor parte del año permanece inundada, siendo que los habitantes hacen sus casas sobre el agua construyendo estructuras elevadas, un motivo que daría para que sea llamada así, al ser las casas como islas comunicadas por caminos colgantes. Pero no solamente es el nombre que llama la atención, un poco extravagante, a decir verdad, sino que es también la situación en donde está. Como es un lugar que está literalmente al lado de la frontera brasileña, funciona como un centro de migraciones realmente alejado de una ciudad importante, pero a su vez es estratégico, pues conecta con el río Yavari, un río que conecta con Brasil y Colombia y donde pasa un montón de barcos y comercio, razón por la que la Superintendencia Nacional de Migraciones estableció una seguridad para controlar todo lo que circula y chapar a los maleantes. A pesar de contar con alrededor de 2000 habitantes, y estar alejado de todo, ha sabido hacerse un nombre, curioso a ser sincero, pero después de todo, un nombre. Muchas veces nos hemos reído y lamentado del paupérrimo manejo de la diligencia que tiene el fútbol peruano, una que lejos de todos los chistes, da hasta pena ver cómo quedamos. Pero nosotros, como público que disfruta el fútbol, prefiere ver fútbol, o sea lo que pasa en la cancha y no tanto ver a los ejecutivos. Sin embargo, es muy difícil hacer esto cuando todo se maneja a escondidas y de manera tan lamentable, retratándose todo lo hablado en un caso que el tiempo ha hecho el favor de perderlo en el olvido más o menos, el caso de Max Barrios. Este caso es algo extenso, pero trataré de resumirlo de la mejor manera. Se disputaba el Sudamericano Sub-20 en la Argentina en el 2013. Aquella Sub-20 fue la más recordada de la selección peruana de esa categoría porque fue la última que estuvo realmente cerca de clasificar a un mundial, pero también porque de esa generación salieron jugadores recordados y que algunos juegan en la selección mayor como Edison Flores, Jordi Reina, Wilder Cartagena, Cristian Benavente, Miguel Araujo, hasta Renato Tapia, pero uno de ellos era diferente y cayó de sorpresa, Max Barrios.
Max Barrios, antes que sucediera todo, era hijo de un personaje del fútbol peruviano llamado Maradona Barrios, tenía 17 años, jugaba en la posición de defensa y su equipo era el Juan Aurich. Durante la campaña de la Sub-20 en el 2013, fue convocado a la selección peruana para que juegue, pues al tener 17 años, entraba en esa categoría y como su posición era de importancia para el equipo, fue que jugó algunos partidos para la selección casi como titular. Pero no fue que, luego de un partido contra Ecuador, se destapara toda la verdad. Un jugador ecuatoriano se le hizo familiar Max, por lo que sospechó y recordó que él no se llamaba Max, sino que se llamaba Juan Carlos Espinosa, un ecuatoriano nacido en Ecuador, que tenía en verdad 25 años, que estaba casado, que tenía una hija y que su padre no era Maradona Barrios. Esta revelación fue durante el campeonato y los compañeros con los que compartía vestuario no pudieron creer que no era quien decía ser. Ante esto, su ahora falso padre seguía argumentando que Max era su hijo y que no tenían pruebas de nada, cosa que nadie creyó porque estaba claro que es lo que estaba sucediendo. Maradona Barrios había intentado hacer pasar a este joven ecuatoriano como Max Barrios, con DNI y todo, y así representarlo para diversos motivos. Y si en un comienzo mencioné a la dirigencia, es porque no se sabe cómo miércoles se permitió que suceda todo esto. Una gestión pésima de la que aún el fútbol nacional está regido, quedando más en ridículo luego de destaparse todo el caso. La regionalización siempre ha sido un plan en el Perú que queda en ello, un plan. Esta idea presenta la propuesta de querer hacer regiones más autónomas económica y políticamente y, con ello, poder descentralizar un país ya muy centralizado. Se podría considerar como una manera de federalización del Perú, haciendo que las regiones sean más independientes de Lima. Sin embargo, la regionalización tiene otras características, o se hace, volverlo más autónomo, pero tampoco tanto. Esta propuesta ganó más popularidad durante el primer gobierno de Alan García. El primer gobierno de García se caracterizó por ser uno de los peores que tuvo el Perú. Se vivió una profunda crisis económica y social, una realidad que terminó por restar importancia a un hecho del que hoy se recuerda muy poco, el plan de regionalización de 1989. García pasaba una pésima popularidad y como una forma de aplicar un poder de diferente manera, se le ocurrió la idea de establecer 12 regiones autónomas. Esta es una clara jugada de Alan, pues él pensaba en postularse nuevamente, por lo que decidió aplicar una organización regional inmediata para poder ganar esas elecciones a como dé lugar. Aquel proyecto se llevó a cabo, pero salió como tenía que salir, hasta el perno. Rápidamente se creó un caos fiscal tan grande que desestabilizó las nuevas regiones creadas y fregando lo que ya estaba fregado. En pantalla estarán viendo cómo quedó dividido el Perú bajo este sistema de regionalización, una total diferencia a nuestro sistema actual, pero ya se podrán imaginar la gran confusión que había por ese momento. Lo cierto es que este plan aún estuvo aplicado por algunos años, hasta caer no solo en el olvido, sino en una división aún más marcada. A finales de la década del 2000, el proyecto quedó en la intrascendencia, pero en lo que ayudó, eso sí, es en crear algunos lazos comerciales entre algunos departamentos, al menos algo, que me dicen que peor es nada. La corrupción y el mundo de la trampa no tienen perdón de nadie, inclusive ni de las universidades, que no están exentas ni un pelo de ello. El mundo universitario peruano ha visto pasar una infinidad de casos de corrupción que tristemente salpican en contra de la reputación como casas de estudios superiores. La única diferencia que tienen las universidades son que los hechos que pasan ahí no llegan a impactar más que solo a esa universidad, o se hace, que todo lo que pasa ahí, muchas veces, se queda ahí. Esto es exactamente lo que sucede. Los hechos de corrupción, muchas veces, se quedan dentro de las universidades y no sobrepasan de ahí a menos que sea ya muy escandaloso. Hechos como manipulaciones en las elecciones internas, pagos para tener créditos aprobando cursos, falta de transparencia hasta con los mismos estudiantes, profesores que no tienen ética profesional, fondos malversados, hasta incluso amaños que hacen los postulantes para ingresar, en general, a las universidades públicas, poniendo sobre la mesa una cantidad de dinero alta y romper la mano de la autoridad encargada. Pero vuelvo y repito, el simple hecho de que la mayoría de estas cosas no sepamos corresponde a que las universidades tratan de mantener estos hechos dentro de sus paredes y tampoco llegar a ocasionar escándalos.
Algún que otro estudiante de alguna universidad peruana podrá dar fe de estas cosas, pues lamentablemente ya hasta forma parte de estas instituciones en general y no solo con una en específico. Cuando preguntamos qué presidente tuvo el gobierno más breve en Peruquistán, recordamos a Manuel Merino y sus 5 días en la presidencia. Otros pocos recuerdan a las juntas militares que sucedieron en los años 60. Pero, buscando y buscando, podemos encontrar un personaje que estuvo solo 2 horas en el poder. Como diría el señor Faraón, solo 2 horas. Pero antes de todo, un pequeño contexto. Mariano Holguín fue un arequipeño que se dedicó durante toda su vida a la cristiandad, formado en la doctrina católica para ejercer de ello en un futuro. Se educó para alcanzar grandes puestos, llegando a ser primero obispo de Huaraz y luego de Arequipa, donde trabajó hasta el último de sus días. Durante su estancia en ese puesto, tuvo una postura de participar en la política, llegando a emitir comentarios sobre la ocupación chilena en Tacna. Pero antes de seguir, tenemos que tomar en consideración el contexto del año que marcó a nuestro protagonista, 1931. En este año, el Perú, para sorpresa de todos nosotros, pasaba por una gran crisis política, pues el poder estaba bajo una junta militar. Por ese momento, Mariano estaba ahora administrando brevemente la arquidiócesis de Lima y, debido a su posición, le tocó participar en esta junta. Luego de unos cambios de cargos y muchos movimientos que no diré para no aburrir, Mariano llegó a ejercer el puesto de presidente del Perú casi como última persona que estaba apta para hacerlo, pero como era alguien que estaba interesado en trabajar en esta función, ni bien fue juramentado como presidente, terminó dejando el puesto. Su gobierno pasó al casi olvido, recordado para la historia como el presidente que duró 2 horas. Este caso ha sido cubierto más antes por otro youtuber peruviano, explicándolo más a detalle en un vídeo. Sin embargo, consideré en ponerlo en este hielito porque simplemente no tiene pierde. No hace falta dar una premisa de Latina Televisión, pues más de uno lo tiene como uno de sus canales nacionales predilectos, permaneciendo en el aire décadas. Ni mucho menos tengo que hablar del mítico canal Fox, donde pasaban Los Simpson y alguna que otra serie y película. Como podemos ver, un canal consolidado en el Perú y otro, aunque ya con otro nombre, gigante a nivel mundial. Poco tenían que ver uno con el otro, pero un episodio poco recordado hizo que sus caminos casi vayan por un mismo rumbo. Antes de todo, un contexto. Corría el año 2016 y la revista Hildebrand en sus 13 sacó un artículo que generó muchas opiniones. En ella se dice que, por unas movidas que se hacían entre la propietaria del canal y otras empresas, la propietaria pensaba en poner en venta el canal, incluida Panamericana Televisión, de quienes eran dueños también a decir de paso, al humilde, muy humilde precio de $200 millones, recuperando lo invertido después de comprarlo a su anterior dueño. Muchas empresas sonaron como posibles compradores, apareciendo entre ellas la cadena estadounidense Fox, exactamente Fox Latinoamérica, que vendría a ser casi lo mismo a fin de cuentas, solo que latinoamericanizado. Mucha gente compartía el rumor más y más, pues para casi todos era algo increíble que una empresa presente a nivel mundial se interese en adquirir estos canales. Estaba claro que si Fox quería comprarlo, lo pudo haber hecho, pero, ¿por qué esto no pasó? Pues para resumirlo, hubo un total despelote. Los ejecutivos de Latina no aceptaron la propuesta porque había muchas voces que discordaban unas de otras, presentando propuestas que no terminaron por gustar a la cadena estadounidense. Si algo sabían los de Latina era que, una vez en una hipotética posesión de Fox, la programación iba a cambiar radicalmente y nada volvería a ser lo mismo, algo que obviamente no querían los presentadores, lo que podría considerarse como una razón por la cual no prosperó este plan, quedando en el total olvido.